Hola, bienvenidos una vez más, una semana más a Abandonato de Esperanza, vuestro canal de YouTube de cine, cómics, libros y demás vicios. Yo soy Franco Ortiz y tal y como os prometí la semana pasada, hoy vengo con varias recomendaciones literarias o al menos editoriales para regalar estas navidades a vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros seres queridos y allegados en general. Los cómics, que no os extraña ver ninguno en esta pequeña lista de recomendaciones porque los he reservado para la semana que viene, para el próximo viernes. Bueno, la columna será el viernes, pero espero publicar miércoles o jueves, tal como hoy, un vídeo en el que os hable de estas novedades. Y hoy nos vamos a centrar, por tanto, en los libros. Son 4 libros, algunos con elementos coyunturales, digamos de plena actualidad, más o menos, ahora veréis, otros de más largo recorrido, pero bueno, ahora cuando hablemos de los títulos entenderéis más o menos a qué me refiero. Vamos a empezar con un clásico de los clásicos, o el clásico en mayúsculas cuando hablamos de la lengua española y de la literatura en lengua castellana. Cervantes, ni más ni menos que Cervantes. Cervantes obviamente no necesita presentación. El que quizás sí necesite presentación para alguno de vosotros es el autor de este tocho. Y cuando digo tocho es porque estamos hablando de un libro importante de más de 1000 páginas. Santiago Muñoz Machado, el autor de este libro que edita Crítica, es el actual presidente de la Real Academia Española desde el año 2019 y es una autoridad en la materia. Este libro en cuestión no es una biografía al uso, aunque se puede leer como una biografía de Miguel de Cervantes. Es, por un lado, una biografía a partir de los propios textos cervantinos, es decir, de las huellas que va dejando el autor en estos textos, pero también es un estudio de la obra de Cervantes, y cuando digo la obra no me refiero solo al Quijote, sino al corpus creativo literario de Miguel de Cervantes, que incluye otros títulos, ¿vale? Los trabajos de Persíles y Sigismunda, la Galatea, las novelas ejemplares, no sé, varios títulos, ¿vale? La poesía, aunque no es lo más significativo de Cervantes, etcétera. Es un estudio de su obra y también es una aproximación, un acercamiento a lo que fue la España del siglo de oro. La España desde un punto de vista político, económico, social, cultural, etcétera. Es decir, estamos hablando de una obra que llamarla definitiva siempre es algo relativo cuando hablamos de alguien como Cervantes, sobre el que se sigue escribiendo continuamente y del que se siguen aportando nuevas miradas y nuevas lecturas. Pero a día de hoy, lo que tenemos disponible, sin duda estamos hablando de una obra total, de un acercamiento bastante ambicioso a la figura de Miguel de Cervantes. Y bueno, creo que para todo aquel interesado, no ya obviamente si está interesado en la literatura española clásica, pues es una obra de gran interés, pero para cualquier interesado en la cultura española o en la historia de nuestra lengua, creo que es una obra de muchísimo interés, ¿vale? Pues eso, Cervantes, de Santiago Muñoz Machado, editado por Crítica. Y ahora pasamos a una biografía, sí, al uso, es decir, una biografía. Una biografía de una figura fundamental del siglo XX. Estamos hablando de nada más y nada menos que Pierpaolo Pasolini, ¿vale? Pasolini, el último profeta, de Miguel Dalmau, editado por Tusquets. Miguel Dalmau con este libro ganó el premio Comillas, que es el premio, sabéis, el premio a la mejor biografía de todas las que se presentan a la convocatoria de ese concurso, en la 34 edición. Como siempre, lo edita Tusquets. Por ejemplo, el premio anterior, si no recuerdo mal, fue una biografía de Luis García Berlanga, es decir, que seguimos con personalidades de cine. Y este año, pues la verdad es que era muy apropiado que ganara Pasolini, porque en el 2022 se ha celebrado, o estamos celebrando todavía, el centenario de Pasolini, ¿vale? Eh, de todas maneras, cuando uno lee la biografía ve que no es un premio guiado por qué tocara. Es decir, el libro, estamos hablando de un libro magnífico, con multitud de fuentes, de referencias, para acercarnos a la figura de este intelectual, de este pensador fundamental del siglo XX. Pasolini, ya muchos lo sabréis, era una figura plural, un hombre del Renacimiento, que cultivó en principio la poesía, es decir, desde joven, desde adolescente, pero que luego también trabajó la crítica literaria, la novela, el cine. A mí, como sabéis, lo que más me tira es el cine, aunque me gusta mucho la literatura y otros medios, y me interesaba particularmente como la biografía de quien dirigió Teorema, Saló, Mama Roma, Catone, el de Camerón y otras muchas cintas interesantes del cine italiano de mitad del siglo pasado. Pero bueno, creo que cuando uno se acerca a un libro como el Pasolini de Miguel Dalmau, descubre que es una figura plural y de sumo interés. El libro está muy bien escrito y es muy interesante. Bueno, obviamente lo recoge todo, desde sus años de formación hasta su triste final, que como sabéis, pues fue asesinado, atropellado
digamos, voluntariamente en la playa de Ostia, en Italia, en un asesinato o en un crimen o en un homicidio que todavía hoy, pues aunque en teoría se juzgó, etcétera, pues todavía tiene sus luces y sus sombras. Y bueno, el hecho de que 2022 sea el centenario de Pasolini es una excusa perfecta pues para leerlo y para regalarlo, pero estamos hablando de un libro fundamental sobre un hombre indispensable de la cultura del siglo pasado. Y cualquier momento y cualquier año creo que es adecuado para leerlo. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis editado por Tusquets. Pasolini, el último profeta, 34 premio comillas, o 34 premio comillas, a cargo de Miguel Dalmau. Por cierto, biógrafo también de mi querido Julio Cortázar, del que he hablado varias veces en la columna. Eh, Vamos con otro libro. Por cierto, Pasolini, hemos hablado de este libro de Tusquets, pero Pasolini lo está editando en España, no una biografía sobre él, sino su propia obra, lo está editando la editorial Nórdica. Volveré a hablar de Pasolini y de Nórdica en breve, pero vamos con otro libro que ha editado Nórdica y que creo que es uno de los tantos que se ha marcado esta editorial a lo largo del 2022, en estos últimos meses concretamente. Los cuentos completos de Dylan Thomas, editado por Nórdica. Dylan Thomas, como sabéis, poeta británico, bueno, escritor británico, pero sobre todo conocido por su poesía. Fue saludado y sigue siendo considerado como un discípulo aventajado de Rimbaud. Se corresponde un poco con la figura del poeta bohemio o del escritor maldito, también un poco en la estirpe pues, de su compatriota Oscar Wilde. A esto, además de su azarosa vida, pues contribuyó también su temprana muerte. Murió con 39 años de neumonía y bueno, se convirtió pues en una figura, digamos, de culto, de eso que se llama de culto, pero claro, con el paso de los tiempos pues ha dejado de ser un escritor de culto para convertirse pues en un clásico, ya con todas las letras de la poesía del siglo XX. Este libro está para demostrar que Dylan Thomas fue mucho más que un poeta, es decir, también tiene una obra narrativa breve de gran interés. Este volumen recoge todos los cuentos, todos los relatos que escribió, desde los relatos de juventud a los relatos de madurez. Téngase lo de madurez, pues entre comillas, porque, insisto, murió con menos de 40 años. Pero bueno, digamos de madurez creativa o madurez literaria. Y bueno, el libro está traducido por Miguel Martínez Laje, que eso siempre es importante, sobre todo cuando hablamos de ficción, y cuenta con una presentación o un prólogo, podemos llamarlo, del escritor valenciano Manuel Vicent. Dylan Thomas, sus cuentos completos, Nórdica Libros. Y la cuarta recomendación, vamos de una de mis editoriales favoritas, que es Nórdica, a otra de mis editoriales favoritas, que es Impedimenta, ¿vale? Y vamos a el libro de las brujas, ¿vale? Una recomendación, lo editaron más o menos allá por octubre, y fue una recomendación de la que se habló mucho aprovechando la festividad de Halloween, por razones obvias. Pero bueno, yo no había hablado de él todavía y lo recupero ahora para estas navidades, que bueno, también son fechas estupendas para leer historias de brujas. No es un libro de ficción propiamente hablando, que incluye narraciones que pueden interpretarse así, ¿vale? Son como cuentos, es una recopilación de cuentos, de narraciones de origen oral, la mayoría, de muchos de ellos anónimos, obviamente, pero bueno, digamos que se aproxima un poco a la figura de la bruja a lo largo de la tradición cultural occidental y oriental. La autora, tengo que leer el nombre porque se llama Shahrukh Hussain, es una escritora pakistaní que ha hecho esta recopilación y bueno, el libro como siempre, editado maravillosamente por Impedimenta. Tapadura y guardas y faja, etcétera, etcétera. En fin, un libro interesantísimo. Y bueno, pues eso es todo, si no me dejo nada. Hacemos resumen rápido. Cervantes, Santiago Muñoz Machado, que se me traba la lengua, editado por Crítica. Pasolini, El último profeta, de Miguel Dalmau, editado por Tusquets, como todos los premios comillas. Los cuentos completos de Dylan Thomas en Nórdica. Y el libro de las brujas de Shahrukh Hussain, editado por Impedimenta. 4 libros con los que creo que quedáis estupendamente si regaláis cualquiera de los 4. Y ya, si regaláis los 4, pues ¿qué os voy a contar? En fin, bueno, quedáis maravillosamente. Y en fin, pues eso es todo por esta vez. En breve publicaré otro vídeo con las reseñas, un vídeo de esto más rápido y menos preparado. Y la semana que viene pues volveremos con recomendaciones navideñas y concretamente con 4 títulos, si nada se tuerce y puedo terminar de leer alguno que tenga a mitad, 4 títulos, 4
tochos, o más de 4, de cómics imprescindibles para regalar. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos seguimos leyendo y escuchando. Gracias por estar ahí.